Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Les habla el pastor Daniel Páez y hoy, domingo 21 de junio del año 2020, estamos aquí grabando para llevar a ustedes la palabra del Señor a través de las redes sociales o a través de esta cuenta en YouTube. Pueden seguirnos a través de esta cuenta y también en Instagram. Hoy quiero también mencionar y felicitar a todos los padres. En su día estamos hoy celebrando el Día de los Padres. Así que vayan mis palabras de felicitaciones y también que la bendición de Dios sea con todos los padres hoy, que puedan disfrutar con sus familias, con sus hijos, con sus esposas este día de hoy. Dando gracias al Señor. También tenemos a nuestro Dios y Padre Celestial, quien nos cubre, quien nos bendice cada día. Continuando con nuestra serie, estamos hablando del ADN de la alianza y viendo la sesión de los valores centrales de la alianza. En este día vamos a hablar el tema: la palabra de Dios, la clave de todo éxito. Y conocer y obedecer la palabra de Dios es fundamental para todo éxito verdadero. Creemos que la palabra de Dios debe ser central en nuestras vidas. Creemos que nosotros, como hijos de Dios, debemos tener en nuestras vidas la palabra de Dios, leerla, amarla y obedecerla. Son tres cosas que nosotros necesitamos como hijos de Dios: ir a la palabra de Dios, tenerla en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar en un pasaje del Antiguo Testamento, el libro de Josué, y también este libro habla del Josué y del pueblo de Israel. Sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés, ese gran líder del pueblo de Israel. Después de que Moisés muriera, Josué, Dios lo llama para que lidere al pueblo y lleve al pueblo, conduzca al pueblo a la tierra prometida. Un gran desafío para Josué, que estaba acostumbrado a estar allí, ser la mano derecha de Moisés. Sí, sabemos que Josué fue un gran guerrero, un hombre esforzado, pero ahora Dios lo llama, no para que esté al lado de Moisés, no para que sea su mano derecha. Ahora Dios llama a Josué a ser el líder de la nación, a conducir al pueblo hasta la tierra que Dios le había prometido. Y ahí estaba Josué. Fíjense que podemos ubicar el capítulo 1 del libro de Josué, y allí, comenzando los primeros versículos, podemos notar cómo fue este llamado que Dios le hizo a este hombre. Fíjense el versículo 1 y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Así que aquí vemos a Josué, allí quizás un poco triste, un poco afligido y pasando el dolor por la muerte de su gran líder, de su gran mentor,
Moisés. Pero el Señor le dice y llama a Josué: levántate, ya es el momento para ti, ha llegado tu tiempo. Ahora eres tú el que vas a guiar a este pueblo, el que vas a conducir a la nación a entrar y poseer la tierra que yo le doy por heredad. Un gran desafío para Josué, un gran reto para la vida de Josué. Y hay algunas cosas que podemos considerar para este desafío, para este reto, este llamado que Dios le hace a Josué. Algunas condiciones para alcanzar el éxito que Josué tenía que poner en práctica, que tener en cuenta para poder llevar y guiar y conducir a este pueblo, al pueblo de Israel, hacia la tierra prometida. Conocer y obedecer la palabra de Dios iba a ser fundamental, principal para todo éxito que Josué tenía por delante. Así que yo te invito a que me acompañes a través de la palabra de Dios a ver y conocer bien cuáles eran estas condiciones que vamos a ver, o estos principios que vamos a ver aquí. Vamos a leer en el versículo 5, versículo 6, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Aquí podemos ver algunos principios que Josué tenía que poner en práctica en su vida para poder lograr alcanzar éxito en esta tarea de conducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Conducirnos, o Josué tenía que conducirse conforme a la palabra de Dios. Así también nosotros debemos conducirnos conforme a la palabra de Dios. Y conducirse conforme a la palabra de Dios implica que Josué necesitaba aprender la palabra de Dios. Aunque Josué ya conocía ese libro de la ley que por boca de Moisés le había llegado a ellos como nación, pero ahora Josué necesitaba aprender la palabra de Dios. Y fíjate en las palabras o frases que aparecen en estos versículos. Primero dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Josué debería o necesitaba tener claro en su vida que para poder lograr el éxito necesitaría aprender la palabra de Dios y no apartarse de ella,
siempre debería recitar el libro de la ley. Siempre debería hablar de esa palabra, de la ley, la palabra de Dios. Debería tenerla allí, siempre para mencionarla, para recitarla, para meditar en ella. Otra palabra, otra frase que ahí aparece, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, en ese libro. Sino que de día y de noche meditarás en él. Josué necesitaba no solamente tener esa palabra, sino meditarla cada día en su vida para poder lograr tener el éxito en lo que sería la tarea de llevar al pueblo de Dios, de guiar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Aunque Josué estuvo siempre al lado de Moisés, Josué estaba en todo momento allí aprendiendo de su mentor Moisés. Ahora él le tocaba aprender esta palabra, aprender de la ley, meditar en ella todos los días de su vida para que pudiera lograr alcanzar y tener éxito en cuanto a la tarea que Dios le había encomendado. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también recomienda a los creyentes en Colosa, en su carta, en el libro de Colosense, capítulo 3, versículo 16, Pablo le dice a los creyentes que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñando y amonestando unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. La primera parte de este versículo habla y nos dice que Pablo les dice a los creyentes que la palabra de Cristo habite en abundancia en ellos. La palabra de Dios debería habitar en ellos en abundancia. Deberían tenerla en ellos, en sus corazones. Así como Josué, Dios le dice que no se apartara de él, de su boca, el libro de la ley, sino que meditara en él de día y de noche. También para Pablo, este consejo a los creyentes era importante, que la palabra de Cristo habite en abundancia en sus corazones. Hermanos, iglesia, para tener éxito, para lograr alcanzar éxito en nuestras vidas, bajo eso que Dios nos ha pedido hacer, bajo los mandamientos de Dios, bajo la promesa de Dios, para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús, fundamental es que la palabra de Dios habite en nuestras vidas. Fundamental es que la palabra de Dios estemos en ella meditando, aprendiendo cada día de ella, atesorándola en nuestros corazones. Este primer punto o primer principio de aprender la palabra de Dios. También nos vemos allí que amar la palabra de Dios. Hay allí un consejo que Dios le da a Josué. Le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Que no se aparte, que no se aleje de la palabra de Dios. Que para Josué la ley, la palabra de Dios debería estar siempre allí, o él amando la palabra de Dios, abrazando la palabra de Dios. Para Josué, la palabra de Dios debería ser principal en su vida. Vemos
que en el Salmo 1, también el salmista habla sobre el éxito para aquellos que aman la palabra de Dios. Y en los primeros 3 versículos de este salmo, en el Salmo 1, Dios a través del salmista nos dice que Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Y el versículo 2 dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y noche. Dios bendice, dice allí, a quienes aman su palabra y alegre la estudian de día y de noche. Y fíjense, el versículo 3 nos habla de resultados, de éxito de aquel que ama la palabra de Dios y que alegre, gozoso, la estudia y la medita de día y de noche. El versículo 3 dice, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchita sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Vemos aquí el resultado o los resultados para aquellos que aman la palabra de Dios. El salmista dice y compara ese tipo de persona con árboles que están sembrados junto a corrientes o arroyos de agua que siempre están allí, que vemos la contextura de estos árboles, y dicen que dan mucho fruto y nunca sus hojas se marchitan. Están siempre verdosos, están siempre llevando y dando fruto. La persona que ama la palabra de Dios es igual a estos árboles. Su vida siempre va a estar reverdecida, su vida siempre va a tener vida, valga la redundancia, va a estar llena de vida, de gozo, de alegría, de paz. Y dice, y todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hace le sale bien. Éxito en la vida. Va a ser una persona exitosa en todos los propósitos y los planes de Dios para él, para su vida. Todo lo que hace le va a salir bien, dice la palabra aquí en el Salmo 1, versículo 3. Entonces, segundo, amar la palabra de Dios. Amarla como ese tesoro preciado. Atesorarla en nuestros corazones. Guardarla como un tesoro en nuestras vidas. Que cada día podamos meditar en ella. Que cada día podamos amar la palabra de Dios y gozarnos cuando la estudiemos, cuando la leamos, cuando la memoricemos. Y esto debe de ser de día y de noche. Tercero, que vemos aquí, para poder lograr tener éxito en todo lo que Dios nos ha encomendado o nos ha dado, las promesas de Dios para nuestra vida, es vivir la palabra de Dios. No es más que ponerla en práctica, obedecer la palabra de Dios. Y hay dos cosas allí que vemos que Dios le dice a Josué. Dice que cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuidar de hacer. Josué tenía que tener bien claro y tener allí en su mente y en su corazón el poner o llevar a la práctica, obedecer la palabra de Dios, hacer conforme a toda la ley. O sea, que todos sus hechos, todas sus acciones tenían que estar alineadas
a lo que la palabra de Dios le decía. Así también nosotros en nuestra vida tenemos que alinear nuestra vida a la palabra de Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que nuestras acciones, nuestros hechos se estén alineados a todo lo que la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, ponerla en práctica. Y dice también allí, la segunda parte dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjense que allí se repite el verbo hacer y que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Tenemos que alinearnos a lo que la palabra de Dios dice, nos instruye, que podamos antes de hacer algo ir a la palabra de Dios, consultar la palabra de Dios, pedirle allí que Dios nos revele para que cuando hagamos, lo hagamos conforme a como Dios nos dice, como Dios nos instruye en su palabra, para poder tener éxito en todo lo que emprendamos, para que nos vaya bien en todas aquellas cosas que podamos hacer. El apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículos 22 hasta el 25, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Qué palabra y qué consejo da el apóstol Santiago aquí a los creyentes, a los cristianos? Le exhorta y le llama a que no sean solamente oidores de la palabra de Dios, sino que también sean hacedores de ella, la pongan en práctica en su vida, que no sean oidores y que se olviden luego de lo que han escuchado, sino que guarden esa palabra que han escuchado y la lleven en su vida a la práctica. Dice que aquel que escucha la palabra pero no la practica, Santiago dice que es como esa persona que se mira en el espejo, en un espejo, y luego de mirarse en el espejo, al alejarse, se olvida de cómo es. Así sucede con aquel que solamente escucha la palabra de Dios. Como diríamos aquí, un dicho, que le entra por un oído y le sale por el otro. No seamos esos creyentes que solamente escuchamos por aquí, por el oído derecho, y nos sale por el oído izquierdo. Tenemos que ser creyentes que amamos la palabra de Dios y porque la amamos, la llevamos a la práctica. Y fíjense allí que si miramos atentamente, como dice Santiago, atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no te olvidas, dice Santiago, lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Allí es el éxito. Dios nos garantiza el éxito. Dios nos garantiza poder alcanzar aquellas cosas
que podemos emprender en nuestras vidas según lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando nos alineamos nuestra vida y accionamos según lo que Dios nos ha mandado a hacer, Dios nos garantiza el éxito. Dios nos garantiza bendecir nuestras vidas. Cuando obedecemos la palabra de Dios, Dios nos garantiza que Él nos va a bendecir. Él nos va a prosperar en todo aquello que emprendamos. Él nos va a garantizar el éxito verdadero para nuestras vidas. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Es ver lo que Dios le aconsejó a Josué. Que Josué necesitaba aprender de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos aprender la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Y que también esa palabra que aprendemos a diario podamos también amarla, atesorarla en nuestros corazones. Así como el Salmo dice que Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre la estudian de día y de noche. Amar la palabra de Dios, como nos dice también el Salmo allí 119, oh cuánto amo yo tu ley, Señor. Todo el día es ella mi meditación. Que podamos amar la palabra de Dios, que podamos ir a ella todos los días como ese tesoro deseado, ese tesoro amado por nosotros, y que podamos también practicarla, obedecerla. Es mejor la obediencia que 1000 sacrificios para Dios. Es mejor obedecerle a Dios que cualquier otra cosa en nuestra vida. La obediencia a la palabra de Dios nos garantiza la bendición de Dios. Nos garantiza que Dios nos va a bendecir y a prosperar en todo nuestro camino, en todo lo que emprendamos conforme a su voluntad. Hermanos, entonces, que en nuestras vidas Dios nos ha dado su palabra y ella es la clave de todo éxito verdadero en nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que estemos dispuestos a poder amar la palabra de Dios. Podemos obedecer la palabra de Dios cada día y que podamos ver el resultado de nuestras vidas, que podamos tener éxito en todas aquellas cosas que Dios, a las cuales Dios nos ha llamado, las cuales Dios nos ha prometido, así como se las prometió a Josué. Y Josué se mantuvo fiel hasta el final. Y fíjense cómo termina Josué dándole al pueblo unas palabras. Al final de este libro, Josué, allá en el capítulo 24, versículo 15, dice Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que podamos nosotros también terminar nuestros días y no solamente terminar aquí nuestros días, poderlos vivir de esa manera, sirviéndole al Señor, amando su palabra, aprendiendo más cada día de su palabra y obedeciéndola. Que podamos
no solamente nosotros, sino nuestra familia, poder amar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos, que tengan éxito en sus vidas. Dios quiere que tú y yo tengamos éxito, alcancemos aquellas cosas que Él nos ha prometido y que Él tiene para darnos, pero que tenemos que amar su palabra, obedecerla, aprenderla. Así que bendiciones para todos, hermanos, y nos vemos en otra próxima serie, otro próximo tema de esta serie, el ADN de la alianza, los valores centrales de la alianza, y que cada día estos temas nos puedan ayudar a crecer más en nuestra relación con Jesucristo, que nos puedan ayudar más a llevar a cabo la tarea de la cual Dios nos ha entregado, de que podamos predicar también su palabra y podamos alcanzar y hacer otros discípulos para Cristo. Bendiciones a todos.